Miren, esto del lobo solitario es un nombre o una etiqueta, quizás demasiado generosa para quien tiene como único mérito el tratar de matar a un hombre. El primer ministro eslovaco ha despertado después de una operación de 5 horas y ha podido intercambiar unas palabras con sus personas queridas, con aquellos que le rodean en el hospital. Enseguida conectamos además con las cercanías de ese hospital donde está ingresado Robert Fico. Europa se ha asomado de nuevo al pavor de un magnicidio. Y hoy los políticos acuden, algunos de ellos, a la peor respuesta posible, tras la condena del atentado que ha sido unánime, que es esto de buscar el aprovechamiento, ¿no? Y tratar de arrimar, bueno, el ascua siniestra, no a la sardina ideológica. Robert Fico no es Olof Palme. Si no es un aliado de Putin en Eslovaquia, si no se le puede considerar prorruso, sí es contrario a cualquier complicidad militar con Ucrania. Y ganó las elecciones gracias a una inflamada retórica anti-yanqui. Quiero decir que convertirlo en la víctima de la polarización puede ser un intento de criminalizar a la oposición, aprovechando que el Danubio pasa por Bratislava. Me parece que es hora de hacer un llamamiento muy firme, muy serio, a todos los partidos para frenar esta espiral. Y me parece que en nuestro caso, derecha y ultraderecha deben tener particular cuidado. Vamos a ver estos días una concentración de ultraderecha global en España. ¿Y qué es lo que vamos a ver otra vez? Más incitación a la violencia, al cuestionamiento de las instituciones, insultos al presidente del gobierno, al conjunto de los partidos democráticos, llamar, interpelar, como ha hecho el expresidente Aznar, a cualquier ciudadano que si puede hacer, haga. ¿Qué significa eso? Por favor, debatamos con seriedad las propuestas. Estaba incitando a cualquier tipo de violencia o de intento de asesinato. No se sabe muy bien a qué se refiere la candidata del PSOE a las europeas, Teresa Rivera, que además tiene la dignidad de la vicepresidencia primera del gobierno. No, primera no, creo que es la tercera, Teresa Rivera. Es que el Kremlin aprovecha también el atentado para decir algo parecido, que la retórica antirrusa ha invitado al asesinato de Fico. Lo de Teresa Rivera es algo peor que una frivolidad, es una irresponsabilidad. Hombre, del Kremlin cabe esperar poco ya, ¿no? Porque todo es susceptible de ser utilizado para su propaganda antioccidental. Es que además esto de Rivera es una melopea que lo mezcla todo. Incluso Aznar aparece por ahí, que por si alguien no lo sabe, porque tiene corta edad o memoria precaria, Aznar conoce muy bien lo que es un atentado contra la vida de un dirigente. Lo conoce bien porque él fue ese dirigente contra el que trataron de atentar cuando era jefe de la oposición. Es decir, ahí tienen un intento, un magnicidio. En cualquier caso, lo importante son dos circunstancias. Robert Fico parece fuera de peligro y el que intentó asesinarlo puede ser condenado a cadena perpetua, porque la policía lo acusa de un intento premeditado de asesinato por venganza. Y esos cargos podrían conllevar una pena de perpetuidad. La brújula con La Torre. Precisamente las motivaciones políticas que habrían movido a actuar de una manera tan salvaje a este hombre que disparó sobre Robert Fico, nada se conoce porque nada ha revelado el Ministerio del Interior. Sí ha dicho que el atentado tiene unas motivaciones políticas y que ellos lo han identificado en este ciudadano que trató de atentar contra Fico sin ninguna posibilidad de huir luego, porque es verdad que no había ningún tipo de plan de fuga. Fue a la vista de todos y a la intemperie. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora, a la sintonía de Onda Cero. Nos vamos hasta el hospital donde está ingresado Robert Fico, el primer ministro eslovaco, que ya está consciente y que incluso ha podido comunicarse verbalmente con los que le acompañan. Allí se encuentra Xavier Colás. ¿Qué tal de nuevo, Colás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes desde el hospital donde está el primer ministro, aparentemente tranquilo, aunque discretamente vigilado por los guardaespaldas de Fico, que incluso se han interesado por nosotros que estábamos haciendo aquí exactamente, si un directo para Onda Cero
o algo más grave como lo que ha sucedido hace 24 horas aquí en Eslovaquia. Bueno, me imagino que hay mucha expectación en torno del hospital, ¿no? A esta hora bastante tranquilo, mucha gente se ha recogido ya, tono sobrio y grave en todos los eslovacos a los que pregunto sobre lo sucedido. No llegan a decir que lo esperaban, sino más bien que nunca pensaron que la polarización y el nivel de toxicidad del debate público pudiese desembocar en algo parecido en un país que dentro de la Unión Europea se ha acostumbrado a no ser noticia y sobre todo no ser noticia por algo tan grave y negativo como lo que ha pasado. Oye, ¿qué perfil tiene? ¿Qué se conoce de los contornos de este hombre que intentó asesinar a Robert Fico? Pues Juraj Cintura, 71 años, escritor, poeta, asociado en algunos importantes movimientos literarios, pero también militante de grupos nacionalistas y paneslavos. Tiene una licencia de armas en vigor. También un hijo que ha hecho algunas declaraciones a los medios hablando de la oposición que sentía su padre hacia las políticas del gobierno. Y una persona que, según los vídeos que han trascendido en las últimas horas en redes sociales, algunos vídeos en los que él había participado, estaba muy en desacuerdo con la política del gobierno respecto a algunos profesionales de los medios de comunicación que se habían visto afectados por la actitud del gobierno y también respecto a la justicia. Hay que recordar que Fico había tomado algunas decisiones muy controvertidas respecto a la persecución de la corrupción, que es un mal endémico en este país. Oye, ¿y de qué manera podría afectar este intento de asesinato de Eslovaquia y a la política continental? Ahora mismo Eslovaquia se ha asomado al abismo y hay un pavor generalizado, ¿no? Y un estupor generalizado, pero también hay una gran preocupación, ¿no?, en todo el continente. Aquí hay una mezcla de sentimientos en Eslovaquia. Por un lado, la posibilidad de que lo que ha sucedido sea una catarsis y se rebaje la tensión, es lo que ha pedido la presidenta saliente del país. Es decir, que realmente hay una toma de conciencia respecto a la gravedad de cómo a veces las palabras pueden desembocar en hechos. Pero luego también en muchos eslovacos hablo de periodistas, analistas, y hay también preocupación respecto a cuál puede ser la reacción del gobierno ante lo que ha sucedido. Es decir, se puede endurecerse todavía más la represión que se había detectado en algunos ámbitos, como por ejemplo purgas en la televisión pública, leyes más duras o desarmar algunos organismos que velan por la transparencia. Además, aquí, por supuesto, tiene muchísimo peso las elecciones europeas, está lleno de carteles electorales para las elecciones europeas y algunos analistas apuntan que el partido del primer ministro podría verse muy beneficiado por esta tragedia que al final afortunadamente no ha llegado a suceder. Bueno, Colás, muchas gracias. Si hubiera cualquier novedad, ya sabes que nos tienes aquí a tu disposición, en la antena de La Brújula. Un abrazo, buenas tardes, desde el hospital donde está el primer ministro. Muchas gracias, Xavi. Aquí también, no se crean, también tenemos nuestros aspirantes autóctonos, a Magnicida. Hoy el jubilado Pompeyo González, ¿se acuerdan?, que envió varias cartas bomba de fabricación casera, entre otros a Pedro Sánchez. Hoy ha prestado declaración en la Audiencia Nacional. Está acusado de terrorismo y de fabricación de artefactos explosivos. Y la verdad es que su declaración ha sido absolutamente dislocada, llena de contradicciones que iban dejando estupefacta a la juez. Cuando uno busca bongalas, te salen paquetes bomba, te sale hasta yo que sé, hasta cómo se hace la bomba atómica. Y que llegó a la catarsis con esto de la bomba atómica, porque vamos, uno que entra en internet esperando aprender a construir bengalas y casi termina leyendo manuales sobre bomba atómica, sobre cómo construir la bomba atómica. Es que, vamos a ver, el hombre dejó un historial en el navegador que invita a pensar que no es precisamente un genio del mal. Saben ustedes, porque esa prevención mínima de borrar el historial se le pasó. Y entonces ahí hay búsquedas pues sobre si con cuántos gramos de pólvora se podría matar a un hombre y cosas así, ¿no? Bueno, pues Pompeyo González prestando declaración ante Audiencia Nacional. Hay noticia de última hora, de ultimísima hora. En el corazón de Europa está el otro lugar de la noticia hoy. Antes conectábamos con Bruselas y les decíamos, no sabemos si el hecho de que se haya alargado la reunión entre José Manuel Álvarez y David Cameron es algo alentador o no. Es difícil saberlo,
Pues parece que no, parece que son malas noticias y parece que esa dilación responde precisamente a que no hay acuerdo. Así que concluye sin acuerdo la reunión en Bruselas con Álvarez y Cameron para poner fin al limbo de Gibraltar. Es así, ¿no? Jacobo de Regoyos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues efectivamente así es. Han sido 6 horas de reunión y a pesar de que se ha alargado 2 horas más por lo menos de lo que nos anunciaban y que efectivamente esto significaba que estaban realmente luchando el acuerdo, al final no ha podido ser. Álvarez nos decía, el ministro de Exteriores, a la entrada de la reunión, que lo hubiera firmado ya. De hecho, España ha dicho que la pelota siempre está en el tejado del Reino Unido. Finalmente ya nos confirman que no hay acuerdo. Han sacado un comunicado conjunto. Lo que he podido leer rápidamente traducido del inglés es que se comprometen a seguir negociando, que están comprometidos todavía con el acuerdo, las partes, el Reino Unido y la Unión Europea. La Unión Europea negocia aquí en nombre de España. Dicen que el acuerdo está cada vez más cerca y que la atmósfera es constructiva. A partir de ahora se irán produciendo las declaraciones. Yo creo que David Cameron no va a hacer ninguna declaración, en anteriores ocasiones tampoco las ha hecho, seguramente sí la va a hacer Álvarez dentro de unos minutos, y también Marcos Šefčovič, que es el comisario que está negociando en nombre de España, ha anunciado una comparecencia dentro de unos minutos. Bueno, pues les informaremos a ver de cuáles son las razones por las que ha naufragado este acuerdo, que bueno, la reunión de hoy desde luego empezaba con unas expectativas por parte de José Manuel Álvarez completamente desmedidas a juicio de los resultados, ¿no?, que ha ofrecido la conversación con David Cameron. Todos esperábamos poder decirles, al fin, la verja desaparece de la vida de los habitantes españoles del campo de Gibraltar, la famosa verja, pero al parecer la reunión ha traicionado las expectativas con las que comenzaba. Ahora les vamos a contar otras noticias, Oriol Junqueras no se va, solo quiere que le pidan que se quede y por eso deja en manos de la militancia de Esquerra su liderazgo, que hay 2 razones fundamentales por las que hacer esto. Una de ellas es que, digamos de orden práctico, que es que le permite eludir su responsabilidad para resolver el dilema que atenaza a Esquerra, sin vestir a ella o forzar una repetición electoral. Por alguna razón, toda la fama de Oriol Junqueras es una ficción en realidad. Él nunca en realidad tomó ninguna decisión controvertida. Él lo que hizo fue invitar y convencer a otros para que tomaran esa decisión temeraria, controvertida, delincuente, que dio finalmente con los huesos en la cárcel de Oriol Junqueras, que ese sí fue su principal mérito, el haberse quedado para responder ante la justicia mientras otros huían. Ya ven ustedes que, sin embargo, el electorado independentista a quien ha premiado es a quien puso pies en polvorosa e inició una eficaz labor de desgaste, en lugar de convertirse en un mártir. Es decir, lo que premiaron fue la corte de Waterloo frente a la mística de la prisión. Y Oriol Junqueras ahora pretende pilotar el futuro de Esquerra Republicana, pero será a partir de noviembre. Eso deja en el limbo la investidura de Salvador Illa, que tendrá que seguir negociando con el resto de los partidos. Y otra cosa más. Esto ya nos remite a Madrid, a lo que está ocurriendo en Madrid en el Tribunal Superior de Justicia, que va muy en serio con la investigación de la filtración de los datos del novio de Ayuso por parte de la Fiscalía. Ha pedido identificar al responsable del comunicado que revelaba información sensible sobre la pareja de Díaz Ayuso. Esta información extraída de un intercambio de correos entre el abogado de González Amador y el fiscal sobre la investigación por un presunto fraude fiscal. Es que lo que revelaba ese comunicado era la negociación necesariamente secreta para llegar a un acuerdo que evitase un juicio. Y en esos correos González Amador se declaraba culpable, como es su derecho en la negociación con la Fiscalía. Recuerden ustedes que el propio fiscal general del Estado se declaró responsable último de la publicación de ese comunicado que ahora está investigando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es decir, para encontrar el culpable quizás les bastaría con repasar algunas de las entrevistas recientes de Álvaro García Ortiz, que por cierto hizo una tournée mediática de lo más rica, de lo más enjundiosa. Bien, ahí quizás tenga la respuesta a su pregunta. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.